Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar titulado Hipotecas 2023, cómo controlar la subida del Euribor. Mi nombre es Ana Sureda y junto a Natalia Pecharromán, letrada de Servicios Jurídicos de Asufin, explicaremos algunas de las dudas más frecuentes respecto al Euribor. Para las personas que este sea vuestro primer webinar con nosotros, os indicamos que hay una opción de chat en la parte inferior donde podéis poner los mensajes que deseéis. También hay una opción de preguntas y respuestas. Por si os surge alguna duda, la podéis poner ahí y al final de la exposición, cuando queden unos 15 minutos para la una, procederemos a resolver todas las dudas que tengáis. Natalia, si te parece, vamos a empezar con una pequeña encuesta inicial. Esta encuesta es totalmente anónima y nos va a servir para entender hacia dónde enfocar esta ponencia y así os agradecemos que la contestéis. Por favor, ponedme en el chat si la vais viendo. Vale, creo que ya se ve. Así que si queréis podéis ir contestándola. La primera pregunta es ¿qué modalidad de hipoteca tienes? Están diferentes opciones, fija, variable, mixta, no estoy seguro o segura o no tengo hipoteca. La segunda pregunta es ¿sabes qué es el Euribor y cuál es su funcionamiento? Sí, conozco lo que es y su funcionamiento, conozco lo que es pero no su funcionamiento, no sé ni lo que es ni cómo funciona y no estoy seguro. Y luego, por último, tenemos una tercera pregunta, que es el Gobierno ha puesto en marcha un código de buenas prácticas para aliviar el pago de las hipotecas variables. ¿Te has acogido a alguna de ellas? Tenemos diferentes también opciones, que serían si me he acogido a alguna de ellas, no cumplo con ninguno de los requisitos, no, el banco me pone muchas trabas para poder financiarme o no desconozco estas medidas. Bueno, perdón, y una última de que no tengo hipoteca. Entonces, vamos a esperar unos segundos más y vamos a ver los porcentajes de lo que nos habéis contestado. Vale. De mientras, Natalia, si te quieres ir poniendo en pantalla para que vayamos comentando estos resultados. No, como he comentado, ella es mi compañera Natalia, y bueno, mira, vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Vale, perfecto. Entonces, ¿en qué modalidad de hipoteca tienes? Un 8% nos ha contestado que fija, un 77% variable y un 15% nos ha indicado que no tiene hipoteca. ¿Qué opinas de estos resultados? Un poco normal que la gente... Sí, para lo que hay en el... Buenos días a todos, en primer lugar. Y sí, efectivamente, para lo que hay ahora mismo en el mercado, pues estos resultados son bastante representativos y es interesante que precisamente las personas que tienen una hipoteca variable estén aquí hoy con nosotros. Perfecto. Luego, en la segunda pregunta, ¿sabes qué es el Euribor y cuál es su funcionamiento? 46% nos ha indicado que sí, conoce lo que es y su funcionamiento. 42% sabe lo que es, pero no su funcionamiento. Un 8% no sabe ni lo que es ni cómo funciona. Y un 4% no está seguro. Vale, pues... Bueno, es importante y está bien que la gente sepa precisamente de qué va a depender y cómo funcionan las cuotas de su hipoteca. Totalmente. Y por último, el Gobierno ha puesto en marcha un código de buenas prácticas para aliviar el pago de las hipotecas variables. ¿Has acogido alguna de ellas? Un 12% indica que sí, un 35% de que no cumple los requisitos con ninguno de ellos, un 8% porque el banco le pone muchas trabas, un 35% que desconoce esas medidas y un 12% nos indica que no tiene hipoteca. Estupendo. Vale, perfecto. Pues si quieres damos paso a la presentación y antes de empezar con ella, os recuerdo que en la parte de abajo hay una opción de preguntas y respuestas. En ella podéis ir poniendo las preguntas que tengáis y al final de la exposición las iremos respondiendo. Perfecto, Natalia, pues cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a empezar... A ver, un segundín con la presentación.
Bueno, este webinar trae un poco causa de la complicada situación económica en la que nos estamos manejando, debido, entre otras cosas, a la guerra entre Rusia y Ucrania, a las consecuencias que todavía arrastramos de la pandemia mundial. Hemos entrado, se ha desencadenado una intensa subida de precios a nivel global, especialmente en lo que respecta a los alimentos y la energía. Para hacer frente a esta tendencia inflacionista, una de las principales medidas es subir los tipos de interés, de modo que se ralentice el consumo, se favorezca el ahorro y se aplaque un poco la actividad en el mercado. Sin embargo, claro, este tipo de medidas afectan al Euribor y con ello vemos afectado el mercado de hipotecas. ¿Por qué? Empecemos por qué es el Euribor. El Euribor es el acrónimo del tipo europeo de oferta interbancaria, es decir, el precio al que las entidades financieras se prestan dinero entre sí, por lo que repercute a la hora de prestárnoslo a nosotros, repercute en el precio. Si el Banco Central Europeo le sube el tipo de interés a los van a subir a nosotros. ¿Por qué es tan importante la subida del Euribor y qué supone para los préstamos? Bueno, pues esto se manifiesta en dos planos distintos. En primer lugar, en el mercado hipotecario en general, porque se encarece la oferta. Es decir, las nuevas hipotecas que se comercialicen, tanto a tipo fijo como a tipo variable, van a estar sujetas a unos precios más caros. Por otro lado, respecto de las hipotecas ya existentes, la subida del Euribor no afecta a las hipotecas a tipo fijo, porque estas hipotecas se constituyeron en su momento con una cuota, como su propio nombre indica, fija, que no se va a ver alterada aunque el Euribor suba o baje. A las que sí afecta y mucho es a las hipotecas variables, en el sentido de que cuando llegue la fecha de revisión, verán incrementada la cuota porque se toma como base para su cálculo el Euribor en el punto en el que esté en ese momento, más el diferencial que en cada caso se haya pactado. Entonces, si el Euribor está alto, pues subirá la cuota. El Euribor, desde su creación en el 99, se ha estado moviendo, ha oscilado entre el 3 y el 4%, con periodos incluso, como podemos ver en el gráfico, en los que alcanzaba el 5%. Ha habido 6 años, entre 2017 y 2022, donde el Euribor se mantuvo en tipos negativos. Esto constituye una verdadera anomalía que es realmente difícil que volvamos a ver de cara a futuro. Y bueno, según las previsiones que manejamos en Asufin, con probabilidad bastante alta el Euribor alcanzará el 4% a mediados de este año, comenzando después a descender muy moderadamente para quedarse, como decíamos, en torno a este 3-4%. Pues bien, frente a esta subida del Euribor, el Gobierno ha previsto un código de buenas prácticas bancarias para auxiliar a las familias de clase media que se ven perjudicadas por estas subidas de sus cuotas hipotecarias. Pero también, y esto es importante saberlo, existía ya otro código de buenas prácticas, otro juego de medidas sujeto a otros requisitos que ahora vamos a ver, que también están sobre la mesa. Entonces, bueno, vamos a pasar a explicar ambos códigos con la característica común de que ambos son de adhesión voluntaria para las entidades. Los bancos pueden decidir si se acogen o no se acogen de manera completamente libre. Ahora bien, una vez se han adherido al código en cuestión, están obligados por él. Bien, empecemos por el primer código, el primer juego de medidas, por así denominarlo, que es el Código de Buenas Prácticas para Familias Vulnerables. Contempla una serie de medidas de carácter escalonado o sucesivo, es decir, que hay que haberse intentado acoger o acogido primero a la primera medida para optar a la segunda y así sucesivamente. En cuanto a los destinatarios, ¿quiénes pueden acogerse a estas medidas? Pueden acogerse el deudor principal de la hipoteca,
también el avalista. Bueno, en este caso aquí hay una pequeña errata, es el deudor hipotecario y el avalista. Para determinar si se cumplen los requisitos para acogerse al código, se van a tener en cuenta los ingresos y las circunstancias de la unidad familiar en conjunto. Es decir, la unidad familiar que está integrada por el deudor o el avalista, también por su cónyuge que no esté separado legalmente o su pareja de hecho que esté inscrita en el registro. Si existe una separación de hecho, es decir, que no se ha formalizado, se tendrán en cuenta los ingresos de los dos convivientes, de los dos cónyuges, aunque no sean convivientes. Integran también la unidad familiar los hijos que residan en la vivienda, con independencia de su edad, aunque sean mayores de edad. Si residen en la vivienda, se les tiene en cuenta a ellos y a sus ingresos para los cálculos. En el concepto hijos se incluyen también aquellos miembros de la familia sujetos a tutela, a guarda o acogimiento familiar. Sin embargo, no forman parte de la unidad familiar, aunque convivan en el domicilio, y esto es importante, los padres del deudor, es decir, la pensión de esos padres, por ejemplo, no se tiene en cuenta a la hora de hacer los cálculos para ver si se cumplen los requisitos. Tampoco se tienen en cuenta a los nietos ni a otras personas que estén empadronadas en la vivienda. El siguiente requisito para la aplicación de este Código de Buenas Prácticas es que la hipoteca grave la vivienda habitual. No entran en consideración las segundas viviendas, las viviendas vacacionales, no. Tiene que ser la vivienda habitual de la familia, que por ser un bien tan importante tiene que estar dotado de una especial protección. Por otro lado, también es relevante la finalidad del préstamo, es decir, a qué se destinó el dinero que se obtuvo con la hipoteca. Y esta finalidad del préstamo es importante para dos de las medidas, para la quita y para la dación en pago, que es necesario que en esos casos concretos, para optar a esas medidas, el dinero del préstamo se destinase a comprar la vivienda habitual, aunque también se destinase parcialmente a otra cosa, a comprar la casa y a comprar un coche, pero que se destinase al menos parcialmente a comprar la vivienda habitual. Bien. El umbral de exclusión. El umbral de exclusión es como denomina el código el conjunto de requisitos que tiene que reunir el deudor hipotecario y su unidad familiar para que puedan acogerse a las medidas que prevé el código. Y establece una serie de requisitos generales. En primer lugar, que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere los 25.200 euros netos. Estos son 3 IPREM y el IPREM se va actualizando cada año. Para 2023 esa cifra son 25.200 euros. En segundo lugar, es necesario que la cuota hipotecaria sea superior al 50% de los ingresos netos de la unidad familiar. Esto quiere decir que lo que pagas de hipoteca, la cuota de tu hipoteca, sea una cifra más alta que la mitad de los ingresos totales de tu unidad familiar. El tercero de los requisitos es que se cumpla una de las siguientes premisas, que puede ser bien que la tasa de esfuerzo, es decir, el porcentaje de los ingresos de la unidad familiar que se destinan a pagar la hipoteca haya aumentado en los últimos 4 años y si este aumento es de más del 50%, la extensión de la medida a adoptar será mayor. La segunda premisa sería que hubiesen sobrevenido circunstancias de especial vulnerabilidad en esa unidad familiar. Son una serie de circunstancias que la norma prevé con carácter cerrado, es decir, son esas y no otras por analogía o por similitud, y son las siguientes: que se trate de una familia numerosa, que sea una unidad familiar monoparental con hijos a cargo,
que de la unidad familiar forme parte un menor de edad, que algún miembro de la unidad familiar tenga una discapacidad superior al 33%, esté en situación de dependencia o tenga una enfermedad que lo incapacite permanentemente para trabajar. También se considera circunstancia de especial vulnerabilidad que en la unidad familiar haya una víctima de violencia de género o de trata o explotación sexual. O, y por último, con carácter cerrado, como decíamos, que el deudor sea mayor de 60 años. En caso de discapacidad se prevén unos límites más atenuados en lo que respecta a los ingresos y a la cuota hipotecaria, al aumento de la cuota hipotecaria. En caso de situaciones de discapacidad, dependencia, bueno, con distinto grado, se prevé como tope de ingresos para poder optar a estas medidas 4 veces el IPREM, en vez de 3, como veíamos, que serían 33.600 euros, o incluso hasta 5 veces el IPREM, que serían 42.000 euros, en los casos ya de mayor gravedad. Y por otro lado, se prevé en estos casos también que el aumento de la cuota hipotecaria sea de un 40%. No es necesario que se llegue al 50%, como veíamos en los requisitos generales. Después, prevé el código 3 requisitos adicionales, es decir, que hay que cumplir además de estos requisitos generales para optar a 2 de las medidas, que serían la quita y la dación en pago, y que ahora vamos a ver, las he ido ya mencionando, pero ahora las vamos a ver con detalle. De modo que para optar a la quita y a la dación sería necesario también lo siguiente. En primer lugar, que la unidad familiar no tenga otros bienes u otros derechos patrimoniales, otros recursos, vaya, para hacer frente a la deuda. Es decir, que no tengas nada que puedas vender para hacer frente a la deuda que viene por la hipoteca. En segundo lugar, es requisito que tanto tú como el resto de cotitulares del préstamo hipotecario, de la hipoteca, solo tengáis en propiedad la vivienda hipotecada, como decíamos antes, y que el préstamo fuese para adquirirla. Esto ya lo habíamos avanzado antes. Y por último de estos 3 requisitos adicionales, que la hipoteca, el préstamo hipotecario, no tenga garantías adicionales, como por ejemplo un aval, una segunda hipoteca sobre la casa de los suegros, en fin, y si las tiene, que no sean suficientes para cubrir la deuda que tu hipoteca te está generando. Bien, en cuanto a las medidas que prevé este código, son a rasgos generales 3. La primera es la reestructuración de la deuda, y recordemos que funcionan de manera escalonada, es decir, hay que haber intentado acogerse o haberse acogido a la primera para poder pasar a la segunda, y a la segunda para poder pasar a la tercera. La primera, la reestructuración de la deuda. ¿Qué es? Bueno, pues es el establecimiento de un plan de pagos con mejores condiciones para el deudor, para que pueda atender a la deuda y que cumpla los siguientes requisitos. El deudor tiene que cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, tiene que estar dentro del umbral de exclusión al que nos hemos referido antes. Todos estos requisitos, primero los generales, luego en su caso, en el caso de las siguientes medidas, los específicos, bueno, dentro del umbral de exclusión. En segundo lugar, es necesario que el precio de adquisición de la vivienda sea inferior a 300.000 euros, es decir, que lo que hayamos pagado por el piso o la casa no supere los 300.000 euros. Y en tercer lugar, que aunque se hubiese iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria, que no se haya anunciado la subasta en el curso del mismo. Para acogerse a esta medida, el deudor tiene que solicitarlo formalmente ante su banco, acudiendo pues, a la oficina, se pide cita, se acude a la oficina, se rellena el impreso correspondiente que te proporciona el banco y se le acompaña la documentación acreditativa de que cumple los requisitos. Una vez lo recibe la entidad, tiene que, una vez tenga la documentación completa, porque hay veces que faltan documentos, desde el momento en el que tenga la documentación completa, tiene un mes el banco
para elaborar y facilitarnos un plan de pagos, cuyo contenido concreto va a depender de las circunstancias económicas del deudor y su unidad familiar y de si se encuentra en situación de especial vulnerabilidad. Hay dos posibilidades. Primera, si la tasa de esfuerzo hipotecario se ha visto incrementado en al menos un 50% o concurre una circunstancia de especial vulnerabilidad en algún miembro de la unidad familiar, el plan de pago debe contener las siguientes medidas. En primer lugar, una carencia de capital durante 5 años, de modo que durante ese periodo solamente pagarás intereses. Ahora bien, el capital que durante ese tiempo no pagas se integra en las siguientes cuotas, prorrateándose, de modo que tus cuotas durante esa carencia de capital van a bajar, pero luego se van a ver incrementadas. También es posible que decidas que el capital no pagado durante este tiempo lo amortices en una cuota final. Bueno, eso ya puedes optar entre ambas opciones o incluso combinar ambas. Prorratear una parte del capital que no pagaste y amortizar de una sola vez la otra parte. La segunda medida es reducir el tipo de interés que se aplica durante los 5 años siguientes a Euribor, en el punto en el que esté, menos 0,10. Esto únicamente, claro, si la hipoteca es variable. ¿Qué supone? Pues que las cuotas serán más bajas mientras dure la reducción, pero después volverás a pagar conforme a lo que se hubiese pactado en la escritura de préstamo. Tercera medida de este plan de pagos, ampliar el plazo de devolución del préstamo hasta un máximo de 40 años desde que se constituyó. ¿Qué supone? Pues que al tardar más en devolver el dinero que el banco te ha prestado, las cuotas serán menores, pero los intereses que acabarás pagando serán superiores. Como primera es la posibilidad de plan de pagos. Como segunda posibilidad de plan de pagos, que se daría si la tasa de esfuerzo hipotecario ha subido pero menos del 50% y cumples el resto de requisitos, las medidas que tu banco te puede ofrecer son, en primer lugar, aplicar una carencia de capital durante 2 años, en vez de 5, 2, reducir el tipo de interés durante 2 años. En este caso, la rebaja sería tal que supusiese una reducción del 5% del valor actual neto de la hipoteca. Eso ya supondría hacer el cálculo en función de las cifras que cada uno manejemos. Y tercera opción, ampliar el plazo de devolución hasta 7 años con el mismo límite que en el caso anterior, 40 años en total desde que se constituyó el préstamo. En todos estos casos se dejan de aplicar, si las hubiera, cláusulas suelo, aunque en caso de tener cláusula suelo, lo idóneo es reclamar la nulidad de la cláusula y su expulsión del contrato, que es algo a lo que desde Asufin te podemos ayudar. Asimismo, durante los 10 años siguientes a la aprobación del plan de reestructuración, la entidad no puede cobrarte gastos por solicitar una amortización anticipada. Y bueno, sin perjuicio de todo lo anterior, es decir, de la obligación del banco de proponerte el plan de pagos, puedes tú también, como deudor, presentar tu propia propuesta a la entidad, que puede aceptar o rechazar. Y si la rechaza, tiene que hacerlo de manera justificada, tiene que explicarte por qué te rechaza tu propuesta. Bien, una vez aplicadas las opciones del plan de pago de la modalidad que correspondiese a las circunstancias, nos podemos encontrar en 2 escenarios. Si después de haber hecho esos cálculos, la cuota de tu hipoteca resulta que es inferior al 50% de los ingresos de tu unidad familiar, el plan se considerará viable y se procederá a su aplicación.
Si al acabar el periodo de carencia fijado en ese plan de pagos resulta que el deudor sigue encontrándose dentro del umbral de exclusión, puede solicitar un segundo plan de reestructuración que tendrá unas medidas más limitadas, será una carencia de capital durante 5 años y un tipo de interés más reducido, siempre que no sea el final de la carencia del primer plan de pagos lo que coloca al deudor en el umbral de exclusión. Es decir, si el deudor estaba pudiendo hacer frente a los pagos porque estaba disfrutando o aprovechando el plan de pagos y una vez termina vuelve a encontrarse dentro del umbral de exclusión porque ha terminado ese plan, no sería posible este segundo plan de reestructuración porque al acabar nuevamente este segundo plan volvería a estar presumiblemente en la misma situación, entonces hay que hacer avanzar. Y ya sería pasar a la segunda medida. Sin embargo, si una vez establecido, estoy en el segundo punto del resultado del plan de pagos, que es que esto a veces es puede ser muy lioso. Sin embargo, si al hacer los cálculos que implica el plan de pagos resulta que la cuota hipotecaria que resulta que lo que tienes que pagar por tu hipoteca de todas formas sigue siendo superior al 50% de los ingresos de la unidad familiar, resulta que el plan es inviable y hay que pasar a la siguiente medida, ahora sí, que es la quita parcial de la deuda. Es decir, hemos llegado a la siguiente medida por 2 caminos distintos. Bien aplicando el primer plan de pagos que resultó viable y al terminar nos vemos en situación de inviabilidad o directamente porque el plan de pagos no fue viable. Pues bien, segunda medida que nos propone el código es la quita parcial de la deuda. ¿Qué implica esto? Bueno, pues en cuanto el banco comunica la inviabilidad del plan de reestructuración, puedes solicitar una quita parcial de la deuda, es decir, que el banco te perdone una parte del dinero que le debes. De este modo, al deber menos, las cuotas serán más bajas y sería más fácil pagarlas. Esta medida se puede solicitar sin límite temporal, incluso aunque se hubiese iniciado procedimiento de ejecución hipotecaria y se hubiese incluso anunciado la subasta. Así como para la reestructuración no era posible si se había anunciado la subasta, en este caso sí, aunque se haya anunciado la subasta. La entidad, el banco, tiene un mes para resolver tu petición de quita y no está obligada a admitirla. Puede decidir que no quiere practicar, que no quiere reducir, que no quiere perdonar una parte de tu deuda. Y no tiene por qué justificar esa decisión. Puede limitarse a decir que no y ya está. En caso de que la aceptase, el código prevé 3 sistemas o 3 métodos de cálculo entre los que el banco puede elegir libremente. Bien, si el banco decide que no quiere practicar esta quita o en caso de que las cuotas de tu préstamo sigan suponiendo más del 50% de los ingresos de tu unidad familiar después de la reestructuración, e incluso después de la quita, si se ha practicado y tus cuotas siguen siendo más del 50% de tus ingresos, podemos pasar a esta tercera medida, que es la dación en pago. Es decir, yo entrego mi casa y aquí termina todo, por decirlo así un poco llanamente. Y sobre todo porque esta dación en pago extingue completamente la deuda de la hipoteca. A diferencia de si estás en un procedimiento de ejecución hipotecaria, donde una vez has perdido tu casa, se ha vendido, es posible que todavía quede deuda que te sigan exigiendo. Bueno, pues con la dación en pago no ocurre. Entregas la casa, se salda la deuda. En este caso, a diferencia de la quita, el banco sí está obligado a aceptar esta dación en pago siempre que se cumplan los siguientes requisitos. En primer lugar, que el precio de adquisición de la vivienda
no supere los 250.000 euros. Acordémonos de que en la primera de las medidas, la reestructuración, el plan de pagos, se requería como máximo 300.000 euros del valor de la casa hipotecada. En este caso baja, ojo, a 250.000. También es necesario como requisito que, aunque se haya iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria, que no se haya anunciado, en este caso también, la subasta. Igualmente, se requiere, a ver, un segundín, que la vivienda no esté gravada por cargas posteriores, es decir, no se haya constituido otra hipoteca más después sobre la vivienda. Y por último, se requiere que la solicitud de dación en pago se haya presentado en los 2 años siguientes a que, si la solicitud de reestructuración resultó inviable, o en ese caso desde el momento de la solicitud, o si fue viable y se llegó a ejecutar o comenzó a ejecutarse ese plan de pagos, desde que se observó la imposibilidad de atender a los pagos dentro de ese plan. Bien, una vez realizada la dación en pago, se prevé la posibilidad de un alquiler social. Es decir, en el momento en el que al banco le solicitamos la dación en pago de nuestra vivienda, podemos pedirle este alquiler social, que nos alquile la vivienda durante 2 años, pagando una renta que sería el 3% de la deuda que tuviésemos en ese momento. Bien. Por otro lado, tenemos un segundo juego de medidas, que es el Código de Buenas Prácticas para Familias de Clase Media. Se ha venido a denominar así porque es el que responde verdaderamente al problema de la subida del Euribor, es el que se aprobó en noviembre del año pasado y es un poco el más novedoso. Se trata de un código de naturaleza transitoria, es decir, este tiene prevista una duración temporal limitada hasta el 24 de noviembre de 2024. Es decir, este código se prevé para los 2 próximos años, así como el anterior, que ya se creó en 2012, lleva vigente pues más de 10 años. Este tiene una duración de 2 años y está destinado efectivamente a ayudar a las familias de clase media, entendiéndose por tales aquellas que no tenían especiales dificultades económicas, pero se han visto sorprendidas por la subida del Euribor. En cuanto a los requisitos previstos en este código para poder acogerse a las medidas que comprende, pues se pueden agrupar de la siguiente manera. En primer lugar, respecto de la hipoteca. Es necesario que esté constituida nuevamente sobre la vivienda habitual. En segundo lugar, que el precio de adquisición de la vivienda no superase los 300.000 euros y que se trate de una hipoteca constituida hasta el 31 de diciembre de 2022. Es decir, las hipotecas de febrero de 2023 no entrarían ya en la posibilidad de que se les aplicase este código. Respecto del deudor, entendamos que nuevamente se predican respecto de la unidad familiar que explicábamos antes, es decir, el deudor, más su cónyuge no separado legalmente o su pareja de hecho inscrita y los hijos que residan en la vivienda, incluyendo, con independencia de su edad, incluyendo a los que estén sujetos a tutela, guarda o acogimiento. Recordemos, no entran a considerarse dentro de la unidad familiar ni los padres del deudor, ni los nietos, ni otras personas que estén empadronadas en la vivienda. Pues bien, respecto del deudor, entendido como unidad familiar, los requisitos son, en este caso, que los ingresos no superen los 29.400 euros. Esto es 3 veces y media el IPREM. En caso de circunstancias de especial vulnerabilidad, de discapacidades, enfermedades que impidan trabajar, estos límites se pueden ver
ampliados a 4 IPREM y medio, es decir, 37.800 euros, hasta incluso 5 IPREM y medio, que serían 46.200 euros. Asimismo, se requiere que la cuota hipotecaria, es decir, el porcentaje de ingresos que la unidad familiar destina a pagar la hipoteca, sea superior al 30% de los ingresos, entendiéndose ingresos netos, es decir, los brutos menos impuestos y cotizaciones. Y por último, que se dé una de las siguientes premisas. Opción A, que la tasa de esfuerzo para hacer frente a la cuota hipotecaria de esa unidad familiar haya aumentado en los últimos 4 años al menos un 20%. Opción B, que hayan sobrevenido circunstancias de especial vulnerabilidad, como por ejemplo una situación de discapacidad superior al 33%, dependencia o una enfermedad que incapacite para trabajar a un miembro de la unidad familiar, o que conviva en la misma vivienda que la unidad familiar una persona que esté unida al titular de la hipoteca o a su cónyuge por un grado de parentesco hasta el 3er grado de consanguinidad o afinidad, y que estén en situación de dependencia, discapacidad o enfermedad grave que les incapacite para trabajar. Es decir, normalmente esto suele traducirse en un mayor, un familiar mayor, normalmente a su cargo. Y por último, última circunstancia de especial vulnerabilidad, pues que se trate que en la unidad familiar haya una víctima de violencia de género o de trata o de explotación sexual. En cuanto a las medidas propiamente que prevé este código y que puede elegir el deudor y solicitar antes, siempre antes del 24 de noviembre de 2024, son las siguientes. En primer lugar, ampliar el plazo de devolución del préstamo hasta 7 años, sin poder superar los 40 años de duración del préstamo en total, de modo que baje la cuota como máximo hasta el importe que tenía en junio de 2022. Segunda posibilidad, se puede solicitar que se congele directamente la cuota durante un año y que se congele con el importe que tenía en junio de 2022. Tercera posibilidad, convertir la hipoteca variable en una hipoteca a tipo fijo. Ahora bien, ese tipo fijo lo determina la entidad libremente y ahora mismo es complicado encontrar un tipo fijo interesante. Hay que precisar que el código no hace ninguna referencia a las hipotecas mixtas, por lo que esta tercera medida que comentábamos tiene que entenderse de forma restrictiva, es decir, solo comprende la posibilidad de convertirla a tipo fijo, no a tipo variable, mixto. Pues bien, esta conversión a tipo fijo no implicará, no puede implicar el cobro de gastos o comisiones por parte del banco, tampoco la contratación de ningún nuevo producto vinculado o combinado, y tampoco el banco puede obligar a establecer garantías adicionales a las que se hubiesen previsto en el contrato de préstamo hipotecario inicial. No nos puede pedir un nuevo avalista, ni hipotecar otro bien, pues estas son en definitiva las medidas de ese segundo código, de este segundo bloque. Y bueno, pues este es un poco el contenido. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias.